que nosotros nos enfoquemos, que le dediquemos tiempo. Sabemos que hay una lucha espiritual muy fuerte, de eso habla Efesios el capítulo 6. Entendemos que el mundo en el que vivimos es sumamente acelerado y que busca de mil maneras entretenernos. Yo soy consciente que los días hoy en día pasan más rápido, o los tiempos van más rápido que cuando uno era niño. Yo recuerdo decir que vacaciones de 3 meses a fin de año, eso era una eternidad, y más si te dejaban en casa de la abuela, ¿verdad? Más demoraban los días, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día hasta los mismos chicos dicen que qué rápido, ya vamos llegando a mitad de año, y hace nada que estábamos celebrando Navidad y fin de año, ¿no? Sí, pero hay otros aspectos que hacen que usted y yo sintamos que los días pasen mucho más rápido. Y es que el mundo ha conspirado para que nosotros estemos exageradamente entretenidos. Hay demasiadas formas en que nosotros veamos el tiempo pasar volando a nuestro lado y que no seamos conscientes de cómo va transcurriendo. Entonces, en nuestros tiempos no habían juegos de video, no habían plataformas para ver películas. Dichoso el que tenía tele, ¿verdad? Por ahí, o cuando salió la computadora era una que otra. Hoy en día nosotros entendemos cómo se maneja el mundo. Y esto es parte del plan estratégico de Satanás. Cuando la Escritura dice que la ciencia acabará, que la ciencia aumentará, perdón, esto tiene mucho que ver con el plan que Satanás ha diseñado para que usted y yo estemos demasiado distraídos y no podamos concentrarnos en lo que debería de ser nuestra prioridad. Cuando Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, nos invita a que sea una prioridad en nuestras vidas. Y el enemigo dice: no, yo necesito ver qué me invento para que la gente no esté tan pendiente del Señor, porque sabe que el día que usted y yo ponemos al Señor en prioridad, todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Es decir, Dios nos dice una oferta básica: búsqueme a mí de primero, yo te regalo todo lo demás. Todo lo que tú quieras, yo te lo regalo, pero búsqueme a mí de primero. Y Satanás dice: no, eso no me conviene. Y esto no solamente es para la gente que no conoce de Dios. Esto es también para el creyente. Satanás quiere que los creyentes estén absolutamente distraídos y que no busquemos la presencia del Señor. Les decía con gran pesar que según las últimas encuestas de las iglesias más grandes del mundo, se cree que el cristiano promedio ora tan solo 45 segundos, no por oración, por día. Esos son números alarmantes. Y cuando hablamos de liderazgo, se cree que mucho del liderazgo, si acaso invierte 10 minutos de su día en oración. Cuando usted ve eso, usted dice: bueno, algo está pasando. Algo está pasando. Nuestra vida espiritual debe de tomar nuevamente la relevancia que debería tener y que debió tener siempre. Y nosotros debemos de ser conscientes en el mundo en el que vivimos y la necesidad que tenemos de brillar para ser luminares en medio de un mundo que es maligno y perverso. Y por nosotros solitos no lo vamos a lograr. Jesucristo lo dice claramente en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y si no podemos hacer absolutamente separados de Él, nuestra responsabilidad es estar cerca de Él. La Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una necesidad que tenemos de estar cerca de la presencia del Señor. Ahora, ¿vamos a orar por orar? No. Debemos aprender a orar. Si los discípulos se tomaron un minutito para acercarse al Señor y decirle: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que usted y yo también deberíamos de escudriñar las Escrituras y pensar qué quiere Dios o cómo quiere Dios que nos acerquemos a su presencia para que nuestra oración sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que muchas veces nuestra oración no es eficaz, tanto que Santiago lo dice un poquito antes: pedís y no recibís porque pedís
mal. Nuestras oraciones pueden tener eficacia, a como pueden quedar enredadas en las telarañas que están por encima de nuestro cielo raso, si no lo hacemos bien. El secreto está entonces en orar en el Espíritu Santo. Hay un versículo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, lo vamos a repasar el día de hoy. Se encuentra ya en Judas capítulo 1, el versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo junto conmigo, lo tienen ahí en pantalla. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas capítulo 1, el versículo 20. Dios no quiere que nosotros estemos orando por orar. Él quiere que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y dirigida a nuestro Padre Celestial. De una manera clara, de una manera consciente, de una manera real y sincera. Usted y yo debemos de buscar constantemente la presencia del Señor. Aprendíamos la semana pasada y enfocábamos muchísimo del tema de orar en el Espíritu Santo, que nuestra oración, según lo que estuvimos viendo en la Escritura, debe estar más dirigida en entender que la voluntad del Señor ha sido prescrita desde antes de la fundación del mundo. Y como no se trata acerca de mí y se trata acerca del Señor, sus planes se van a cumplir y usted y yo somos solamente un pequeño instrumento para que se cumpla el plan eterno de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones bajo ninguna circunstancia pueden cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo, que soy un ser imperfecto y pecador, pretendo a través de mis antojos querer cambiar la voluntad de Dios, es como si yo le estuviese diciendo a Dios que tú que eres perfecto, que tú que eres inmenso, que tú que eres sabio, te equivocaste. Y te equivocaste conmigo porque yo no estoy feliz a como yo estoy viviendo y tú deberías de cambiar un poquito tu voluntad para que las cosas se pongan un poquito mejor. Eso es lo que estamos suponiendo cuando nosotros creemos que debemos de cambiar la voluntad de Dios en oración. Lo que debemos de hacer cuando entramos en el Espíritu Santo es dejar de estar pidiendo tanto en nuestra carnalidad y comenzar a enfocarnos a pedirle al Señor que Él nos enseñe a aceptar su perfecta voluntad y que las cosas que están pasando a mi alrededor deberían de moldear mi corazón al punto de que yo esté lleno de gozo viviendo en medio de las pruebas y cada día comenzar a crecer en esto. Entonces decíamos que orar en el Espíritu Santo nos presupone la necesidad de someternos a la voluntad de Dios, pero no a regañadientes. Dios no quiere que usted se someta a la voluntad de Dios a la fuerza. Yo siempre digo que usted puede mandar a sus hijos a que barran la casa. Y si van a andar refunfuñando y peleando porque le toca barrer la casa y que siempre me toca a mí, que porque no manda al otro y esa peleadera, yo creo que el papá y la mamá no se van a sentir muy contentos de ver a ese chiquillo barriendo la casa, ¿verdad? Entonces están en esa peleadera, entonces bueno, ¿obedeció o no obedeció? Bueno, sí obedecí porque yo lo hice. La pregunta es, ¿y cómo lo hiciste? Y con Dios va más o menos lo mismo. Usted y yo podemos decirle, bueno, Señor, al fin de cuentas que se haga tu voluntad y no la mía. Pero yo estoy peleando con Dios porque no me gusta lo que estoy viviendo. Entonces, orar en el Espíritu Santo automáticamente debería de suponer que usted y yo debemos estarnos sometiendo gustosamente a la voluntad de Dios. Pero existen momentos y existen circunstancias en nuestra vida en que los diferentes problemas que estamos pasando, las diferentes necesidades, nos hacen caer de rodillas. Le pregunto, ¿les ha pasado? Yo suelo decir que doy gloria a Dios por aquellas circunstancias difíciles que me hicieron mirar la presencia del Señor. Porque esas situaciones van a venir. Entonces, en esos momentos en que usted y yo caemos de rodillas buscando el poder del Señor, sin querer manipular, porque a Dios no se puede manipular. Amada señora, que usted está aquí en la iglesia en esta mañana, déjeme darle la buena noticia que usted puede manipular a su marido. Jovencitos que están aquí, ustedes pueden manipular a sus padres. Varones que estamos aquí, ni lo intente, no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? No hay forma humana de que podamos manipular a la señora, ni mucho menos a los chiquillos. Y si no podemos con la señora,
Y por más que usted tenga la capacidad de manipular todo lo que está a su alrededor, aquel que está allá arriba no lo podemos manipular. Entonces solamente nos queda una opción. Y se llama la sinceridad y la transparencia delante de la presencia del Señor. Esa sí es efectiva. Y de esa quiero que hablemos durante un ratito. Pero vamos a orar primero. Bien, vamos a empezar por acá. Vamos a tratar de entender un poquito más la importancia acerca de la gratitud. Antes de pasar a esta parte de estar tratando de utilizar ciertos elementos que Dios nos ha dado para tocar su corazón. Pero vamos a empezar primero por la importancia de la gratitud. Vamos de salida a decir que usted y yo, como creyentes, debemos de vivir llenos de gratitud. Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud debería de ser algo que está siempre en nuestros labios. La gratitud nos enseñaron nuestros padres que cuando alguien nos daba algo, ¿cómo se dice? Nosotros decíamos, gracias. ¿Verdad? Pero la gratitud no es solo cuando recibimos algo. La gratitud es una actitud que tiene nuestro corazón, que reconoce que nada de lo que yo tengo y experimento es mío y que todo es dado por la bondad y por la gracia del Señor. Es decir, que si usted se levantó el día de hoy, usted tiene que decir simplemente por tener vida, gracias. Simplemente por entender que usted es hijo de Dios, usted debe decir gracias. Si solamente se desayunó 4 tortillas con huevito, con una gelatina, con un yogur, ¿verdad? Gracias, Señor, por este humilde desayuno que me regalaste, ¿verdad? Y 2 tacitas de café, ¿verdad? Como le tocó un desayuno de nada más de guineo con... El guineo también es bueno, gente. También es bueno. Es que todo tenemos que decir gracias, gracias. Pero nosotros suponemos que hay momentos en los que sí tenemos que decir gracias y otros en los que le decimos al Señor gracias. El Señor quiere que tengamos una actitud de agradecimiento. Vamos a Colosenses el capítulo 4, versículo 2, rápidamente. Colosenses el capítulo 4, versículo 2. Esto no lo digo yo, esto no me lo invento yo, esto lo dice la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Versículo bien chiquitito. Te quiere invertir tiempo en cosas positivas, busque versículos pequeños y apréndaselos de memoria. Todo versículo pequeñito que usted quiera o que encuentre, apréndaselo de memoria. Pequeñito. Yo suelo decir, y me parece, que por alguna razón los escribas trataron de poner estos versículos pequeñitos con un sentido muy enfático. Creo que la gente se sabe de memoria Filipenses 4:13. Todo lo por Cristo me fortalece, y lo dicen así como en verso, ¿verdad? Son versículos pequeñitos, pero como por ejemplo perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se lo aprendió o no se lo aprendió? Vamos de nuevo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa perseverar, mis amados hermanos? ¿Qué significa perseverar? Mire, yo no necesito traer un diccionario para decirles a ustedes qué significa la palabra perseverar. Lo que sí les tengo que decir es que Dios quiere que usted y yo estemos constante y permanentemente creciendo en la oración. Yo le pregunto, pero no me responda. Durante este año, en comparación al año pasado, ¿usted ora más o ora menos? Y si usted me dice, hermano, estoy igual. Ni el año pasado ni este. Yo le voy a decir, Dios quiere que usted empiece hoy, a partir de hoy, a perseverar en la oración. Ahora, ¿cómo debemos orar según lo que dice el versículo 2? Con acciones de gracias. Esto presupone que usted y yo nos estamos sometiendo gustosamente a la voluntad de Dios. Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Señor, gracias porque ahorita no tengo trabajo. Señor, gracias porque el trabajo que tengo quizás no es el que yo quería, pero gracias por lo que tengo.
Señor, gracias porque vivimos en un pueblo tan caliente. Me gustaría que corriera brisa de la montaña para acá, pero bueno, como no, Señor, gracias. De manera gustosa. Señor, gracias por las aflicciones, gracias por las enfermedades, gracias por los problemas. Usted y yo solamente tenemos una manera de aprender y de hacer crecer nuestra fe. Y es a través de las pruebas. No crea que si usted le dice, Señor, Señor, yo necesito que tú me des mucha paciencia, que Dios va a decir, bueno, voy a mandarle unos 200 gramos de paciencia cada día para que tú tengas cada día más paciencia. Eso no trabaja así. Eso no es un comprimido de magnesio que usted se lo toma todas las mañanas. ¿Me explico? Dios dice, tú necesitas ejercitar la paciencia. Yo tengo por aquí algo guardado que te va a enseñar a tener paciencia. Y de casualidad llegas al trabajo y hay un compañerito o una compañerita de trabajo que cómo son difíciles. Gente incómoda. Y usted dice, Señor, voy a trabajar la paciencia. Estoy trabajando la paciencia. Señor, ayúdame a ejercitar la paciencia bien, ¿verdad? Aprender a soportar. Decía un profesor, yo no entendía muy bien lo que era pues tener compasión por la necesidad de los demás. Hasta que Dios me mandó una escasez tan grande que yo entendí lo que era en verdad lo que las personas estaban padeciendo. Porque es a través del ejercicio de las pruebas que usted y yo, entonces vamos a descubrir la importancia de lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Entonces, mi oración debería de ser, Señor, ahorita no tengo trabajo y ya tú lo sabes. Señor, enséñame cuál es tu propósito para que en esta época, en este proceso que yo estoy pasando, que no tengo trabajo y algo tengo que aprender, permíteme descubrirlo lo más pronto posible para que tú tengas entonces, ahora sí, la gracia de darme el trabajo que necesito. Dios sabe que usted no tiene el trabajo. Dios lo sabe. Dios mismo lo hizo. Usted no tiene que decir, ay Señor, pero que no tengo trabajo, Señor, y sin trabajo. Dios sabe eso. El que no sabe cuál es el plan de Dios, soy yo. Y quien necesita conocer el plan de Dios, soy yo. Así que debo de perseverar constantemente en la oración. No con quejas, sino como con acciones de gracia. Número 2, teniendo claro cuál es el orden correcto de las cosas. 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Vamos a poner claramente en orden las cosas. Normalmente estábamos acostumbrados a que todo era primero yo, segundo yo y tercero yo. Y hemos hecho aquí algunas pruebas de campo para descubrir si es verdad o no que yo quiero ser el primero en todo y que mis gustos y que mis intereses van primero que todo. Hemos hecho algunas pruebas de campo y hemos descubierto que es veraz. Decíamos, tomamos una foto grupal y la gente lo primero que dice es, para ver la foto. Y agarran la foto y una vez comienzan a ampliarla. ¿A quién andan buscando en la foto? Yo soy de los que ando escondiéndome en la foto y hay gente que le gusta salir de primera plana en la foto. Ahora, resulta que me amplía la foto, no quedó en mi perfil, porque la gente ahora dice, hermano, es que este es mi perfil, ¿verdad? No, ahora sí, este es mi perfil. Ponen la mano así, no sé cómo es que hacen, ¿verdad? Para salir bien. Resulta que no salieron como querían. Esa foto está mala. Mala quedó esa foto. Vienen las hermanas para el desayuno del día de resurrección o una actividad que tenemos y las hermanas se están repartiendo. Y usted a lo lejos, usted queda viendo cuál empanadita de esa se ve más cristiana. Y usted le dice a la hermana que está repartiendo, hermana, esa empanada es la mía. Usted no le va a decir a la hermana, deme la más pequeñita. Hermana, no se preocupe, si quedó, primero de todo. No, ¿qué dice uno normalmente? Y eso lo traemos desde niños. A usted lo invitan a una fiesta de 3 años y viene la señora con la chicha y los niños andan viendo a ver qué vaso tiene más.
Eso lo vemos todos los años en la escuela de verano. Usted va antes ya hasta ese trabajo me lo quitaron, ¿verdad? Pero usted venía con esa cuestión ahí, equilibrando todo eso. Y los niños chiquititos brincaban para meter la mano en la parte de más atrás porque vieron que había una más grande que la que estaba al frente. Lo que ellos no saben era que tenía más hielo. Pero esa es la que buscan. Nosotros hemos hecho algunas pruebas de campo y hemos descubierto que el orden, nosotros como seres humanos lo tenemos un poquito mal. Dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, aquí tenemos que decir sustento y calor, ¿verdad? No es sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Se nos ha hecho creer y se nos ha hecho pensar que usted entre más tiene, más feliz es. Así se nos ha hecho pensar en esta sociedad. Y nota que el orden es al revés. La prioridad debería de ser esta palabrita que se llama piedad. Y la piedad es esa devoción, esa intensidad por la búsqueda de la presencia de Dios. La piedad no es eso que usted escucha en la calle cuando hay alguien pidiendo plata y dice, ay, tenga piedad de mí. Eso no es piedad. Bíblicamente la piedad es la devoción y la intensidad con la que usted busca la presencia de Dios. No las cosas que hay en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Si nosotros ordenamos correctamente nuestras prioridades, vamos a entender que el objetivo de nuestra oración debería de estar prácticamente minimizada en aspectos que son netamente materiales o pasajeros y deberían estar priorizando aquellos aspectos que son netamente espirituales. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos la sabiduría que necesitamos para enfrentar día a día todas las cosas? Y si usted me dice, no hermano, yo no tengo todavía toda la sabiduría que yo quisiera, o se la pongo diferente. Quisiera tener usted un poquitito más de sabiduría. Dice la Escritura que ni las piedras preciosas ni nada se puede comparar con ella. ¿Cómo era el versículo? Usted se lo sabe, ¿sí? Sí, ¿verdad? Nada se puede comparar con la sabiduría. Le pregunto, ¿cuántos en esta mañana pidieron a Dios sabiduría? No me respondan. Pero nada cuanto se puede desear se puede comparar con ella. Pero nosotros le pedimos al Señor otras cosas en vez de recordar que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ay, Señor, yo veo que mi carrito ya está viejito. Ay, Señor, yo sería más feliz si tú me mandas otro un poquito mejorcito. Contentamiento. No vamos a entrar en otros temas por ahí que son un poquito más complicados en cuanto a contentamiento. Vamos a Filipenses el capítulo 4, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6. El contentamiento tiene que ver con la acción de gracias, evidentemente. Estar contento es tener un corazón agradecido, ¿cierto? Por eso lo estamos poniendo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Usted puede leer desde mucho antes si quiere, es un pasaje sumamente hermoso. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, contentamiento, agradecimiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 7 no dice que usted va a tener la petición suya ni su ruego. ¿Qué es lo que dice? Que Dios le va a dar paz para seguir afrontando su situación mientras espera por su petición y por su ruego.
Entonces, ¿qué le debo de pedir yo al Señor? Si ya Dios me dijo, ya me adelantó, ¿qué es lo que yo necesito? Señor, estoy viviendo algo que me tiene consumido, estoy asfixiado, estoy ahogado, Señor. ¿Qué necesito? Una paz que sobrepasa lo que hay aquí y lo que hay acá. Ay, hermanos, que no puedo ni dormir. Usted sabe que necesita, ¿verdad? La gente, ay, es que las deudas me están matando, es que no tengo plata, es que esto, que aquí, que los chiquillos, que aquí, que... Hermano, pídale paz al Señor. Pídale paz al Señor. Ahora, quiero enfocarme un poquito en este versículo porque note, viene el afán a mi vida. Ese va a llegar. La ansiedad, el afán, eso va a llegar solito. Nadie lo invita. Eso llega como las enfermedades, ¿verdad? Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Rango número 1, peticiones. Usted debería tener una lista de peticiones. Agarra un cuadernito, una libreta, una agenda, peticiones. Escriba todas sus peticiones. A Dios le gusta que usted eleve sus peticiones. Luego va a hacer una evaluación acerca de hacia dónde van dirigidas sus peticiones. Pero primero, defina sus peticiones. Luego las vas a organizar por prioridades. ¿Ok? Dios quiere que nosotros tengamos bien clara cuáles son nuestras peticiones. Cada vez que nuestras peticiones son contestadas, para nosotros es una acción de gracias. ¿Cierto? Nos presentamos y glorificamos el nombre del Señor. Número 1, peticiones delante de Dios. Luego viene la palabra oración. Y en otro segmento aparte, ruego, porque son dos cosas diferentes. Entonces vamos a decir que tenemos 3 ítems. Uno que tiene que ver específicamente con las peticiones, otro que tiene que ver con la oración y otra que tiene que ver con el ruego. La oración es lo que estudiamos la semana pasada, ser constantes en la oración. Es ese ejercicio en el cual yo paso en comunicación directa todo el día con el Señor. Lo que dice la palabra cuando nos dice, orad sin cesar. Constantemente, eso es oración. Usted se levanta, desde que usted se levanta, Señor, gracias, usted se está bañando, Señor, Señor, gracias por esto, por lo otro, Señor, te pido por aquí, por allá. Usted va en el carro y usted está orando al Señor. Usted llega a su trabajo y está haciendo su trabajo, Señor, te pido por esto, Señor. Y usted se mantiene en una constante oración con el Señor. Si nosotros lográramos hacer este ejercicio todo el tiempo de tener al Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, créame que habría muchísimas cosas de las que usted y yo nos libraríamos solamente por estar constantemente en la oración. Y el último ítem que sería el ruego. ¿A qué me refiero con el ruego? Me refiero con aquellas circunstancias que van a venir a su vida que son demasiado complicadas. Esas son como un grado 5. Cuando ya llega allá, usted y yo vamos a pasar a lo que queremos hablar en esta mañana. Ya es una petición diferente. Ya es una forma de presentarme delante de Dios diferente. Ya varía mi intensidad. Ya varían mis propósitos. Y ya yo comienzo a desahogarme con Dios de una manera un poquito diferente. Para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La aceptación del plan de Dios a mi vida me llena de paz y de gozo al caminar. En mis oraciones debo agradecer constantemente todo lo que Dios me permite ser y tener. Y le voy a decir otra cosa. Dios no le va a permitir ni tener ni ser más hasta que usted no viva 100% gozoso con lo que eres y tienes hoy. No lo voy a repetir. Si lo grabó, lo grabó. Ese consejo se lo doy porque Jairo, el pastor de la iglesia, soy. ¿Sí? Ahora quiero que veamos un poquito acerca del ruego. Existen momentos y circunstancias en nuestras vidas que Dios nos permite caer de rodillas. Y cuando Dios nos permite caer de rodillas, mis amados hermanos, es por algo. Es por algo. Dios quiere trabajar algo en nosotros. Y quiero que veamos 2 casos. El primero está ya en Segundo de Reyes, el capítulo 20. Es el primer caso que quiero que veamos. Y esto lo he llamado la oración de Ezequías. Segundo de Reyes, el capítulo 20, versículos del 1 al 11. Hermanos, que usted nos ha venido hablando todo este tiempo que debemos de estar orando básicamente por aceptar la voluntad de Dios, que tenemos que estar orando para estar felices con lo que Dios nos tiene, como Dios nos tiene. Y pareciera que no hay espacio para pedirle al Señor ciertas cosas. No, sí hay. Y es necesario.
pero sin que cambiemos nuestra actitud de agradecimiento y contentamiento con el Señor siempre. Y para eso Dios nos permite ver ciertos ejemplos. En este caso, pues, la oración de Ezequías, Segunda de Reyes, el capítulo 20. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Segunda de Reyes, el capítulo 20. Los versículos del 1 al 11. En aquellos días cayó enfermo de muerte, cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 añitos más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o se retrocederá 10 grados? Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Mi amor, hermano, yo le voy a decir una cosa primero. Voy a empezar por aquí. Usted y yo no somos Ezequías, ¿verdad? No somos el rey de Israel. Vamos a empezar por ahí. Pero existen circunstancias que usted y yo no entendemos, que usted y yo no estamos claros, y que usted y yo, pues, nos hacen sufrir y nos ponen contra la espada a la pared, y de verdad necesitamos caer de rodillas delante de la presencia del Señor. Viene ese momento de prueba y una circunstancia que es extremadamente difícil, que es la que nosotros vemos en los versículos 1 y 2. Simplemente llega un momento de enfermedad. Dice la Escritura que tenía una llaga. Se cree por la época, por las enfermedades que venían del imperio asirio y demás, que podía ser una especie de úlcera cancerígena en la piel de las personas, y que muchísimas personas habían muerto con este tipo de enfermedades. El secreto es la masa de higo. No, el secreto es la oración y la fe, mi amado hermano. ¿Cierto? Entonces, él cae en esta situación y el profeta llega y le visita. Llega Isaías y le dice: bueno, vengo a decirte, no vengo ni a orar por ti, vengo a decirte que dice el Señor, mi hermano, ordene la casa. Diga que le deja a cada uno de sus hijos. Usted haga su testamento, pida perdón en lo que tenga que pedir perdón, arregle todo porque te vas a morir. Eso venía a decirte. Y me voy. Cuando yo leo eso, yo me doy cuenta que a veces los pastores tenemos un poquito más de corazón, porque te llegan de la gente y dicen: ay, hermanito, cómo me duele verlo así, yo espero que usted esté mejor, ¿verdad? No, Isaías fue, ordena y se fue. En el versículo 3, él hace su oración y la divide básicamente en dos partes. No sé si usted lo nota. Versículo 3. Aquí está toda la oración, y esta oración en solo un versículo le significaron 15 años más de vida. Y aparte de 15 años más de vida, Dios le promete que va a guardar a Judá del ataque de los asirios. Ya casi los pongo en contexto. Vienen las dos partes de la oración. Número 1, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Parte número 1 de la oración.
Yo normalmente cuando yo oro y le quiero pedir algo al Señor, yo le digo, Señor, estas cosas te lo pido y no según mis méritos. No me veas a mí. Y yo le tiro a él la cosa y yo le digo, Señor, yo te lo pido por quien tú eres. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios santo, porque tú nos amas. Yo le invierto la cosa, pero yo no tengo en mí mayores puntos acumulados en mi score como para decirle al Señor, Señor, es que tú sabes que soy yo, ¿verdad? Contéstame mis peticiones. Pero al parecer, Ezequías sí. Vamos al capítulo, un par de capítulos antes, capítulo 18. Capítulo 18. Ahí vimos, Segundo de Reyes. Está hablando específicamente acerca de cuando entra Ezequías al reino, hijo de quién y demás. Versículo 3. El resumen de todo el reinado de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Todavía por ahí le andaban. Y hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. Sigo leyendo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescrito a Moisés. Ahí usted puede seguir leyendo todavía un poquito más de los éxitos que tuvo Ezequías. Déjeme decirle, Ezequías tenía su currículum. Y él basa la primera parte de su oración justamente en su currículum. Bueno, Señor, ya me vas a matar, pero déjeme decirte algo. ¿Usted cree que se va a levantar otro rey como yo? ¿Será posible? Él apela a su dignidad. Y si usted me pregunta a mí, para mí simplemente es alguien que se está ahogando y que no sabe qué decir y que quiere convencer a Dios. Porque la voluntad de Dios no se va a mover porque alguien es o cree hacer o sea lo que quiere hacer. Y su argumento posiblemente no era o no tenía suficiente peso. A pesar que lo era. Fue un excelente rey. Hizo cosas extraordinarias. Tan extraordinarias que esta promesa que hace Dios, que no va a ser atacado por los asirios, Judá era una pequeña provincia en la parte sur de Israel. El reino estaba dividido. De hecho, la parte norte ya no existía. Ya los asirios la habían tomado muchísimo tiempo antes. Cuando entró Ezequías, ya eso estaba prácticamente tomado. Y la pequeña parte de Judá había sido guardada por el Señor. De hecho, después de los 15 años, fue que a Ezequías se le ocurrió la brillante idea de dejarle ver a los babilonios todos sus tesoros. Y fue entonces cuando el mismo profeta Jeremías le dice, hasta ahí te llegó la gracia. Van a venir, van a invadirlos, van a llevar, van a estar exiliados 70 años. Y usted y yo conocemos un poquito más acerca de esa historia. Claramente nosotros vemos en el capítulo 20, el versículo 3, la primera parte de su oración. Y la primera parte de su oración es escuchada por el Señor. Dice el versículo 5 que el Señor le dice a Isaías, yo he oído tu oración. Y hace una coma. Porque viene la segunda parte de la oración. Que esto a mí pues me llama poderosamente la oración. Número 1, le ruega al Señor evaluar su vida, que es lo que nosotros acabamos de ver. Y luego, número 2, hace una gran parte de la oración que para mí tiene más peso que la primera. ¿Qué hace en la segunda parte de su oración? Solo llora. Mis amados hermanos, hay ciertas expresiones que las palabras no saben cómo definirlas. Y cuando llega ese momento tan fuerte, solo queda el último recurso. Ezequías lo hacía cuando era niño. Y ese día él dijo, voy con este recurso. Me puse a llorar. Es lo que dice Ezequías. Lloró. Y lloró con gran... Lo notan, vean los versículos, vean el versículo 3. No me crean a mí, vean lo que dice el versículo 3. Y lloró Ezequías con gran
lloro. Pregunto, ¿qué hay de diferencia entre la primera frase y la segunda? Entre lloró y lloró con gran lloro. ¿Qué diferencia hay? Usted lo lee en el español y lo lee exactamente igual, así que yo me tomé la tareita de ver cómo está descrito en la palabra. Primero utiliza la palabra baká, que es una palabra en hebreo que tiene que ver específicamente con llorar y que está más ligado a la parte de hacer duelo. Es decir, alguien se me muere y como alguien se me murió y es muy cercano, yo hago duelo. Este es un llanto que sale de lo profundo del alma y que no se puede contener. Murió alguien muy querido y yo no puedo contener el llanto. Simplemente se desborda de mí el llanto y este llanto no lo puedo contener y necesito soltarlo porque la única forma en que cojo un poquito de fuerzas es llorando. Eso es lo primero que hizo en este caso Ezequías, llorar en forma de lamento, en forma de duelo. Él simplemente lloró sin poderlo detener. Esto es lo que significa la palabra baká. Ahora, la segunda frase, cuando él dice que lloró con gran lloro, este segundo lloro utiliza otra palabra diferente en hebreo. Esto fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué lo puso dos veces? Y eso que no le estoy definiendo la parte esta de que fue con gran. Por la parte esa de gran tiene que ver con que fue grande en extremo el bequí, que es la segunda palabra que tiene que ver específicamente con el llanto. Son dos palabras que en el español se escriben exactamente igual, pero que son cosas completamente diferentes. Se dice que el bequí, en este caso, tiene que ver con un llanto y la gente le llamaba goteo. No voy a decir en nuestros términos latinos qué significa el goteo, pero tiene que ver con el no poder contener líquidos. La forma en que él se voltea contra la pared y simplemente llora de manera tan abundante, eso llega directamente al corazón de Dios. La palabra correcta es deshacerse en llanto. Es la traducción más cercana, deshacerse en llanto. En pocas palabras, lo que hizo Ezequías fue decirle al Señor, Señor, tú sabes quién soy yo. Tú sabes todo lo que he hecho. Y cuando él se da cuenta que sus palabras no tienen mucho argumento, se gira contra la pared y él lo que hace es un baká con gran o grande en extremo bequí. Eso quiere decir que siguió llorando fuertemente como un niño, posiblemente a grito. Ese era su lloro. Y dice la escritura que esa oración tuvo una respuesta instantánea. Va saliendo Isaías del palacio, saluda a la gente. Shalom, shalom. Y cuando va por el patio viene el Espíritu Santo de Dios y le dice, oiga, devuélvese. Vamos a hacer aquí un pequeño trueque. Vaya, diga a la gente que vaya preparando los higos. Se la vamos a poner sobre la llaga. Y milagrosamente lo vamos a sanar. Y 3 días después, él va a ir a ofrecer acción de gracias al Señor. La noticia, miren, esto a mí me llama la atención. Porque nosotros le clamamos a Dios, le pedimos a Dios, y cuando Dios no contesta, es tan grande que nos haya contestado que no le creemos. No le creemos. Siempre me acuerdo de aquel pasaje cuando la iglesia primitiva estaba orando en medio de las primeras persecuciones que hubieron en Jerusalén, que metieron a Pedro en la cárcel. Y estaba Pedro en la cárcel y ya le habían puesto fecha de caducidad a Pedro. Y estaba atado de manos y pies en medio del calabozo. Y dice la escritura que un ángel se para en medio y que le dice, Pedro, levántate. Y cuando él se levanta se caen las cadenas, y que pasaron la primera, la segunda y la tercera y la cuarta puerta, y que cuando él está afuera en la calle, dice la escritura que vuelve en sí. Ni Pedro creía que era el ángel del Señor que lo estaba sacando de la cárcel. Ahora, está la iglesia
en la casa de Juan Marcos, orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel, Señor, tú puedes, manda un ángel, Señor, haz un milagro. Y Pedro está en la calle a esa hora de la noche y dice, ¿ahora para dónde me voy? Bueno, yo voy a ir a la casa de los hermanos, allá donde siempre se reúnen, donde nos reuníamos a orar. Y toca la puerta y viene una chica que se llama Rod. Y el hombre, como no le abrían, ¡buenas! Y ella escucha la voz, que es la de Pedro. Y se va para adentro, tartamudeando, agitada, y le dice a la gente, Pedro, ¿qué? Pedro está en la puerta. ¿Y por qué no le abriste? No, ni siquiera le dicen por qué no le abriste. ¿Qué le dicen? Ay, ¿cómo se te ocurre, Roda? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo va a ser Pedro? ¿Cómo se te ocurre? Estás loca. Pero no era justamente eso lo que estaba pidiendo la iglesia. Ah, la mujer se asombra tanto que hasta la tratan de loca. Pero resulta que sí era Pedro. Casi amanece allá afuera. Nadie creía que era Pedro. Entonces a Ezequiel le pasa algo similar. Después de que se echa su llorada y que posiblemente medio hipeando le dice a Isaías, ¿y cómo yo voy a saber si de verdad Dios me va a sanar? Miren, de verdad que Dios nos tiene a nosotros como paciencia, ¿verdad? Y Dios tuvo que declinar 10 grados la sombra. ¿Entienden claramente qué significa eso, verdad? Tal, la marca, simplemente el sol va caminando y se devolvió 10 grados, se me regresó. Y eso va a comprobar que de verdad Dios escuchó tu oración. Vamos a un segundo caso más, la mujer cananea. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Con esto voy cerrando. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Hermano Jairo, usted me está diciendo que es válido de vez en cuando, en determinados momentos, no simplemente hacer una aceptación de la voluntad de Dios, sino también voltear mi corazón y decirle al Señor con todo mi ser que me ayude, que esto está muy difícil, que me dé fuerza. Exactamente. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Lo tenemos, mis amados hermanos. Aquí está la historia de la mujer cananea. Esta señora sí es cierto que no tenía ningún argumento que decirle al Señor. Así que si usted piensa que el primer ejemplo, el caso del rey Ezequías, tiene que ver con... ahí porque salió la primera, sin que tenía que salir la primera. Bueno, si usted piensa que tiene que ver por los argumentos que tenía Ezequías, yo creo que fue más la segunda parte de la oración. Y quiero verlo más con esta. Y le vamos a añadir un ingrediente un poquito más. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. La cananea. Yo siempre le digo a los muchachos, cuidado con las cananeas. Cuidado que en la universidad hay bastante cananea y filistea. Hay varias dalailas por ahí. Cuidado. Tienen un poder de convencimiento. Ahorita van a ver, no mentira. Una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Yo voy a parar un poquito. ¿Qué significa que esta mujer cananea dijera hijo de David? Esto no lo decían ni los fariseos. Incluso Nicodemo llega de noche y decimos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las obras que tú haces si no está Dios con él. Le tiró una chinita como diciéndole, yo creo que tú eres el Mesías. O eso creemos, o eso suponemos, pero no se lo dice, ¿cierto? Pero miren lo que esta mujer dice, Señor, hijo de David, yo sé que tú eres descendiente en esas 14 generaciones de Abraham a David y de David a tu mamá. Sabemos que has venido de ese linaje y tú vas a reinar, por eso eres hijo de David, porque tú vas a reinar eternamente. Gloria a Dios por eso. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Les ha pasado eso alguna vez?
Se siente que clama y clama y clama y clama y clama, pero el Señor no respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron, diciéndole: Señor, contéstale la petición. Pobrecita esta mujer cananea. Despídela. Despáchala. Pues da voces tras nosotros. A mí me parece un acto de crueldad lo que hacen los discípulos, pero los discípulos están amparando en la actitud que ven en el maestro. La mujer viene caminando, viene detrás, viene diciendo, y el Señor, como ellos ven que el maestro ni atención le pone, oye maestro, pero esa señora, ¿qué le pasa? Mejor despídela. No está escuchando el escándalo que está haciendo aquí en la calle, qué vergüenza. Mejor que se vaya, da voces tras nosotros. O sea, hace rato nos viene persiguiendo. Yo imagino que el primero que andaba en esa cosa tiene que haber sido Judas. Tiene que estar Judas, ay maestro, pero es que no va a hacer nada, maestro. Hay otras versiones, no sé, en otras versiones tal vez no utiliza la palabra despídela y aparece la palabra atiéndela. No sé si lo han visto, en otras versiones va a aparecer la palabra atiéndela. La palabra original tiene que ver con liberar. Y liberar no es su situación, sino como cuando usted tiene un ave presa y la libera, váyase. En otras versiones dice despáchala. Pero las más atinadas es despídela. Pues damos entre nosotros. Él respondiendo dijo, les pregunto, según el versículo 24, ¿a quién respondió el Señor Jesús? ¿A la mujer o a los discípulos? A los discípulos, correcto. Le respondió a ellos y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dice a los discípulos, pero ¿para quién se lo dice? Ok, no se lo estoy diciendo a ella, pero sí es para ella. ¿Cómo se pudo haber sentido esa pobre señora? En la situación que tenía la mujer cananea, les pregunto, del 1 al 5, ¿cuál era la intensidad de la situación de ella? Era 6. Era gravísimo. Entonces ella vino y se postró delante de él. Antes iba detrás. ¿Lo notaron? Ahora, ¿dónde se postra? Ella pasa en medio de los discípulos, como diciendo, quite, un poquito, voy para allá. Y pasa y se pone al frente y se postra ante el Señor. Diciendo, Señor, socórreme. La palabra socorro tiene que ver cuando alguien se está ahogando. Pero no ahogando en problemas ni ahogando en un vaso de agua. Cuando usted se está ahogando en un río o en el mar. Es ese grito desesperado de es ahora o nunca. Socórreme. Ya no le dice, Señor, tengo una hija enferma. ¿Qué le dice? Socórreme. Porque el Señor sabe bien lo que esta señora está pasando. Sabe perfectamente que su hija está endemoniada. Pero ella necesita entender, y los discípulos que vienen ahí atrás también necesitan entender por qué esta señora tiene una hija endemoniada. Igual que aquella circunstancia, la recordarán ustedes, cuando le preguntaron los discípulos al Señor, ¿y este señor que está ciego, por qué es? ¿Quién pecó? Pues nosotros somos buenos para andar juzgando, para andar buscándole algo a la causa. ¿Quién pecó? ¿Él mismo o fueron los papás? Alguien tuvo que haber pecado para que este pobre naciera ciego. No, es que ni es para que la gloria del Señor se manifieste. Los propósitos de Dios son eternos. Y a nosotros no nos corresponde estarle diciendo al Señor las cosas que estamos viviendo, porque el Señor sabe lo que estamos viviendo. Nosotros necesitamos decirle al Señor lo que estamos sintiendo. Abrir nuestro corazón con sinceridad delante de la presencia de Dios tiene mucho más efecto que querer convencer al Señor de las cosas que yo estoy pasando. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. La palabra perrillos no significa los, usted sabe, un perrito de pedigrí, un perrito. Esos son los Tainaker, los que están afuera. Y ella dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer. ¿A quién se lo dijo el Señor? A ella. Pero para que lo escuche, ¿quién? Oh mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué bonito, de verdad, me impresiona ver la forma en que Dios trabaja. Bueno, hablamos ya primero de la prueba de las circunstancias, la acabamos de ver claramente a partir del versículo 22. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que Dios está utilizando para que esta mujer caiga de rodillas delante del Señor? Su hija endemoniada. Ahora, obviamente, no hay respuesta de parte de Dios. Y esto es algo que muchas veces a nosotros nos pasa. Y curiosamente, la respuesta no es lo que ella espera. Y esto no va a pasar nunca. Y de hecho me recuerda perfectamente cuando el Señor convierte el agua en vino. Viene María y le dice, Señor, no tienen vino. No hay vino. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Ah! ¿Cómo que no hay vino? Dígale que llene las tinajas. No dice eso el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así le dice la mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Después, ella sigue dando voces, y esta palabra me encantó, que es una palabrita que es el krasó, es una palabrita griega. Cuando los discípulos le dicen, Señor, despáchala porque viene pegando gritos, la palabra más apropiada es graznar. Esto es lo que hacen los cuervos o los gansos. Hay otro montón de animales que hacen eso. Pero es que ella viene graznando tras nosotros. Esa es la palabra que ellos utilizan. No hay una claridad en sus palabras. Lo que hay es un gemido muy profundo que sale de su ser para hacerle ver a Dios la difícil que es su situación. Y luego ella le dice, Señor, socórreme, socórreme. Y cae postrada delante de la presencia del Señor. ¿Saben qué me acuerda esta frase de socórreme? Donde ella cae postrada delante del Señor. ¿A cuántos recuerdan la historia cuando Ismael ya era un muchachito, posiblemente tenía unos 14, 15 años, y se burlaba de su hermanito Isaac? Y posiblemente le hacía bromas y lo empujaba y demás. Y Sara, brava, le dice a Abraham, no, usted me despacha a Agar y que se lleve ese chiquillo que me pasa molestando el mío. Y a Abraham le duele porque va a despachar a su hijo. Pero Dios le dice, no, no te duela. Mándelos, yo tengo mi plan. Así que le da reservas para un par de días de camino y ellos se van. Y cuando el agua de la cantimplora se acaba, dice la escritura que Agar le dice a Ismael, quédate aquí. Y que ella se va como un tiro de arco, 100 metros, 200 metros. Y en su corazón lo que ella piensa es, no quiero verlo morir. Y posiblemente en ese calor del desierto, a 50 grados de temperatura, sin nada de haber comido, muriéndose de sed, el muchachito, y ver que su mamá lo abandonó, el muchachito solamente utiliza un único recurso, es ponerse a llorar. Y dice la escritura que un ángel se le presenta a él y le dice, pero ¿qué es lo que haces aquí? Yo he visto el llanto del muchacho, levántate, tómalo, porque de él también será una gran nación. Ahí están los ismaelitas todavía peleando todavía con Israel, y eso no se va a acabar hasta que Cristo venga. Pero ese clamor profundo que nace de un corazón sincero llega claramente delante de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de aquel hombre leproso
que se acercó ante el Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor viene y lo toca. Y tocarlo era romper lo que decía la ley. Y le dice, quiero. Se limpia. Porque Dios está también interesado en nuestra alma, en nuestro ser, en lo que estamos viviendo. Y el Señor está consciente de esto. Y termino con esto, la efectividad de la fe. Miren la efectividad de la fe de esta mujer. El Señor lo recalca claramente en el versículo 28. Entonces respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mi amor, hermano, usted y yo debemos de trabajar muchísimo en nuestra fe, en nuestra intensidad y en nuestra sinceridad de nuestras oraciones. Es absolutamente válido que cuando usted y yo estemos pasando por circunstancias bien difíciles, con sinceridad doblemos nuestras rodillas y caigamos a los pies del Señor. Abramos nuestro corazón de par en par y le hagamos a nuestro Dios saber lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. Porque tenemos un Padre bueno que está pendiente de nuestras necesidades, que nos conoce perfectamente y que nos ama más que nadie. Él mismo nos creó, Él mismo nos diseñó. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo abrimos nuestro corazón completamente, también estamos orando en el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude cada día, mis amados hermanos, para hallar gracia delante de la presencia del Señor. Acompáñenme. No puedo pasar un día alejado de tu amor, tu belleza.